Bueno, estamos otra vez por aquí. ¿Qué tal? Hola a todos y todas. Y hoy vamos a hacer un ejercicio de acuarela que tiene que ver un poco con lo que hemos hecho anteriormente, igual, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de volumen, ¿vale? Buscando también el tema del brillo y buscando también un poquito transparencia, sombras, etcétera, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer va a ser pues ver un poco cómo funcionan estos brillos y estos volúmenes y luces en un cilindro, ¿no? Porque lo que vamos a hacer va a ser muy parecido a un cilindro, vamos a hacer como una especie de jarroncito así cilíndrico y con sombras y todas estas cosas, ¿no? De sombras arrojadas, etcétera. ¿Os acordáis que estuvimos viendo en la clase anterior la esfera? La esfera quizás es más compleja de resolver que el cilindro, ¿vale? El cilindro sabéis que se compone pues como de una especie de circunferencia en los extremos, ¿no? Y luego el cuerpo es redondo a través o sea, alrededor de toda esa esfera. Bueno, de esa esfera no, perdón, de ese círculo, ¿no? Al ser plano, pues tenemos como una especie de prisma redondo, ¿no? De acuerdo, bueno, pues fijaros que en este caso vemos que la luz y la sombra se comportan de una manera diferente o parecida, bueno, no sé si diferente del todo, pero un poco diferente a la esfera, ¿no? Y fijaros que la luz viene de manera contrapicada desde la izquierda, con lo cual vemos que la cara de arriba, al ser plana, tiene un poco de luz aquí en la zona y luego más hacia la derecha empieza a oscurecerse, ¿no? En cuanto al cuerpo del cilindro, ¿eh? Tenemos que hay una zona muy oscura de sombra y para que salgan esos volúmenes, fijaros que el brillo máximo está como en esta zona de aquí y luego va haciéndose un poco más oscuro a medida que me voy acercando a la zona de sombra y luego vuelve a hacerse un poco más claro porque va dando la vuelta y es una zona de reflejo, ¿no? Como pasaba con la esfera, que teníamos aquí la zona oscura, ¿vale? La zona oscura de máxima oscuridad y luego a medida que me voy acercando a la superficie, tengo una zona de reflejo que es el suelo, ¿no? Bueno, el suelo, la mesa o el soporte donde lo tengamos colocado, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso pasa parecido, solo que de manera lateral y no en la zona de donde está apoyado, ¿no? Y aquí pasa igual, a medida que me voy alejando de esa luz máxima, va oscureciendo un pelín hacia el lado contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tenemos que intentar hacer ¿eh? Eh, en el dibujo o en la acuarela que vamos a hacer sobre el papel. Vamos a hacer primero un dibujo sencillo para ir guiándonos un poco, para que no se nos vaya mucho el dibujo. Y fijaros que lo que voy a hacer va a ser, lo primero, un dibujo de línea sencillo, con dos líneas paralelas, intentando no marcarlas demasiado. Y ahora fijaros, voy a hacer una línea que une las dos de manera perpendicular y otra línea igual arriba que une también las dos de manera perpendicular, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues acordaros lo que estuvimos hablando con respecto a los planos que vemos de frente y los que vemos de manera en perspectiva, ¿no? En este caso, de una manera casi occipital, o como, no sé exactamente cómo nombrarlo. El caso es que tenemos que ver que una circunferencia, bueno, aproximadamente circunferencia, porque esto no se parece a una circunferencia, siempre que la doblemos, es decir, siempre que la veamos de una manera que no sea frontal, pues va a convertirse en una elipse, ¿no?
Entonces, en este caso, como tenemos una elipse, quiero recordaros que la elipse tiene que ser muy perfecta y redonda en los laterales. Fijaros que aquí tiene una especie de curvita, aquí tiene otra especie de curvita, y tiene que ser este lado, tiene que ser exactamente igual que este, ¿de acuerdo? Es decir, que este arco y este arco deben ser iguales, ¿vale? Y pasa de la misma forma aquí abajo, ¿no? Tengo que hacer un arco que sea paralelo a esto, con esta curvita, y ahora igual aquí, ¿no? Tengo más o menos ahí, en esta cruz, consigo con esa cruz guiarme un poco mejor para ver que esa zona, o sea, que esa curva y la de abajo son exactamente iguales, ¿no? Eso también me va a ayudar a que el dibujo parezca más perfecto y que se vean estas curvitas, nos va a ayudar mucho a la hora de ver más realidad en el dibujo, ¿no? Bueno, voy a crear también una línea paralela aquí, ¿vale? Y la voy a hacer incluso completa, aunque no va a ser transparente, pero la voy a hacer completa. Voy a hacer también esa cruz aquí que me ayude, porque después le voy a poner una línea decorativa y me ayuda un poco a ver que eso va por esa zona donde estoy dibujando. Es verdad que esta de aquí de fuera no se va, o sea, perdón, de dentro no se va a ver, pero la voy a dejar por si acaso, ¿no? Para ver cómo funciona. Bueno, aparte de esto le vamos a hacer una sombra arrojada, ¿vale? Y voy a conseguir, y también voy a marcar dónde va a empezar la sombra y dónde va a terminar, ¿no? Que en este caso es el contorno que he hecho en este lado. Así que básicamente creo que estaría todo más o menos. Bueno, perdón, esto no debería ser redondo, sino alargado. Vale, de acuerdo. Bueno, pues fijaros, vamos a usar poco color, ¿vale? No vamos a usar muchos colores, vamos a usar prácticamente un tono y vamos a ir oscureciendo ese tono y luego para la línea de decoración usaremos un tono diferente para que, bueno, para que haya un poco de contraste, ¿no? Simplemente. Perdón que se me había olvidado una cosa. Vamos a hacer una zona de brillo, y la vamos a marcar, ¿vale? La vamos a marcar aquí, así más o menos, ¿vale? Y le vamos a dejar esa zona de manera que no se, o sea, reservada, ¿no? De manera que consigamos dejarla blanca, ¿vale? Para que nos consigamos el brillo máximo en esa zona. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser mojar precisamente esa zona alrededor de la línea que hemos hecho para que me cree un poco de difuminado y no se nos quede marcado en la zona para el color que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar en principio un color azul, azul claro, azul cerúleo o azul el que tengáis que se parezca más al cerúleo, ¿vale? Un tono azul cian o algo así, ¿vale? Y vamos a usarlo de una manera más o menos uniforme, ¿vale? Y lo vamos a usar con poca, o sea, perdón, con poco pigmento y bastante agua, ¿vale? De manera que no se nos quede muy transparente, pero que tenga un poco de consistencia, ¿vale? Eso podéis probar y a medida que vayáis probando vamos viendo si va funcionando o no, ¿vale? Bueno, fijaros que me voy a acercar a la zona mojada, pero no me voy a acercar demasiado para que no traspase los límites de el dibujo, ¿no? Es decir, que se me quede ese brillo blanco que hemos intentado
que salga, ¿no? El brillo que queremos que salga. Vamos a ocupar todo el espacio y fijaros, si veo que se me seca demasiado, tenemos que procurar que no se seque, ¿vale? Para que me quede lo más uniforme posible, y a medida que me voy acercando al oscuro, voy a ir añadiendo un poquito de Grease Paint o negro, ¿vale? En este caso vamos a usar un poquito de Grease Paint para ir mojando en la zona y mezclando con el azul, ¿vale? Es decir, tengo que ir aumentando el oscuro, que es la zona de máxima sombra que va a haber en esta zona, ¿no? Bueno, perdón, voy a coger un poquito más de pigmento y un poquito más de azul. Y voy a ir añadiendo aún más Grease Paint, dejándolo un poco menos aguado, ¿vale? Más intenso. Y siempre, fijaros, de manera rápida para que no se nos quede recortado la acuarela, que ya sabéis que queda muy feo, ¿vale? Vale, si os acordáis de lo que hemos estado hablando antes, tenéis que acordaros que la zona donde empieza la sombra no va a ser muy oscuro, pero a medida que me voy alejando un pelín, sí que hay un poco más de oscuridad en la zona, ¿no? Entonces voy a coger bastante más Grease Paint, casi puro, sin mojar en agua, y un poquito de azul, ¿vale? Y voy a hacer de abajo hacia arriba una línea. Voy a hacerla aún más potente. Y eso lo que va a hacer es, me va a aumentar, ¿vale? La dejo así para que se expanda ella sola. Me va a aumentar muchísimo los oscuros, ¿no? A los volúmenes. Voy a coger un poquito más de Grease Paint y voy a aumentar también un poquito de oscuridad en la zona de aquí abajo para que vaya cogiéndome un poquito de volumen también, ¿de acuerdo? ¡Listo! Esto sería cómo hacer el volumen de un cilindro de manera muy básica, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso. Aquí creo que voy a aumentar un poquito. Perdón, un segundo. Seguimos, ¿vale? Bueno, como veis aquí, lo que voy a intentar es hacer un poco de arrastrado en la zona del brillo para que no me quede tan perfecta. Y aunque la haya reservado, la voy a dejar un poquitín menor hecha para que no me quede tan perfecta, ¿no? Y otra cosa que voy a hacer, fijaros, con agua limpia y limpiando, o sea, y secando bien el pincel, voy a sacar un poquito de volumen, quitando, arrastrando en la zona donde ya había pintura, una vez que siga mojado, ¿vale? Para sacar un poquito de volumen. Y recordad que aquí en esta zona de aquí no había tanta oscuridad, ¿no? O sea, era un poco menos intenso. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos lo tenemos en su sitio, ¿no? Como dirían algunos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en principio esperar un poco a que seque, pero mientras esperamos a que seque, voy a hacer el interior del vaso, ¿vale? En este caso, el interior del vaso va a ser a la inversa, es decir, va a haber una claridad en este lado izquierdo y una oscuridad en este lado derecho. ¿Por qué? Porque al venir la luz de la derecha, en esta cara de aquí interior, es donde va a dar la luz, y en la zona contraria es donde no va a dar la luz,
¿De acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una mezcla del azul cian o cerúleo con un poco de grease paint y lo vamos a... Perdón, lo voy a hacer al revés. Voy a hacer primero el claro y luego el oscuro, ¿vale? Así me va a resultar quizá más fácil. Así que voy a coger azul cerúleo limpio, aguado, bastante aguado, y sin tocar la zona de oscuros voy a ir ampliando. Fijaros, voy a dejar un borde blanco para intentar conseguir que no se mezclen los tonos que tengo abajo con los de arriba, ¿de acuerdo? Fijaros, primero voy haciendo así y voy metiendo cada vez un poco más de oscuro en la zona interior. Y así voy consiguiendo ese volumen que necesitamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en principio esto sería la manera más sencilla de hacer un... Aquí se me ha ido un pelín, pero bueno, ya después lo corregiremos. Un poquito de secado o bien con el fondo, ya veremos. Bueno, fijaros que esto sería la manera más sencilla de hacer un cilindro. Después podríamos hacer muchas más cosas, pero en este caso lo vamos a dejar tal cual. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que seque un poco y luego meterle la sombra arrojada, y cuando ya esté seco, seco, seco del todo, le meteremos esa línea, la línea de decoración para que tenga un toque distinto, ¿no? Bueno, pues ahora volvemos cuando esté seco y seguiremos con el vídeo. Bueno, ya estamos de vuelta. Espero que esté más o menos seco. Creo que ya ha secado algo. Para la sombra del cilindro, bueno, del cilindro de este vaso o cerámico, por así decirlo, vamos a usar un color de sombra un poco diferente, ¿no? Para que no sea todo igual. Vamos a usar en este caso un poco de carmín mezclado con el azul que ya teníamos, que nos va a dar como una especie de magenta, perdón, de magenta, de violeta. Y le vamos a meter también un poquito de grease paint para que nos dé una tonalidad un poquito más intensa y más oscura, ¿no? Y así de esa forma conseguir una sombra arrojada de una tonalidad un poco diferente, ¿no? Bueno, fijaros, voy a hacerlo al revés por si acaso no estuviera seco del todo, ¿vale? Voy a arrastrar un poco la mezcla, o sea, la pintura, que crea ese efecto tan bonito en la acuarela, ¿vale? Y a medida que me voy acercando, así voy consiguiendo. Fijaros que al hacerlo de la manera inversa, la pintura se va quedando arrastrada. Voy ampliando. Fijaros que la sombra empezaría justo en la zona donde empieza esta sombra más oscura, ¿no? Y ahora, ¿qué debería hacer para que esto funcionase aún mejor? Para que cogiese más volumen, pues tendría que coger en la zona más pegada al vaso, tendríamos que ponerle más oscuro, con un poquito de grease paint, e intensificar la zona justo pegada al borde para que me cree esos volúmenes, ¿no? Voy a tener un problema, y es que al tener la zona no del todo seca, se nos puede mezclar un poco. Entonces voy a intentar sacar una luz aquí para que haya una diferenciación de tonos y nos dé ese volumen más intenso, ¿no? Bueno, esta sería la manera más normal de hacer un cilindro y de sacar esos volúmenes que buscamos, ¿no? No sé qué os ha parecido, ¿vale? Esto, lo interesante es esperar que seque para poder hacer la línea de decoración decorativa, ¿vale? Y una vez que ya esté seco,
rectificar algunas zonas donde, bueno, pues aquí con la mezcla de tonos y al no haber estado seco del todo, pues se nos ha ido mezclando, pero podemos hacerlo, podemos rectificarlo una vez seco, ¿vale? Así que vamos a esperar otro poquito a que seque y volvemos otra vez. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a intentar a ver si es verdad que esta zona de aquí abajo no está seca del todo. Fijaros que al no haber estado seca y mojarse la zona, las dos zonas, pues se ha ampliado un poco la mancha y ha quedado un poco fea, ¿no? Eso tendría rectificación una vez seco del todo e intentar, pues, yo qué sé, hacer que eso sea un poco más de manera, o sea, que sea un poco más uniforme y que no queden esas manchas, ¿no? Pero bueno, como es un ejercicio de práctica, intentar que no os pase, ¿vale? Intentar que esté seco totalmente. Podéis usar un secador o podéis usar cualquier método que consigáis para que se seque, un abanico o lo que necesitéis, ¿no? Y ahora fijaros, lo que vamos a hacer va a ser con un poco de carmín o un tono así parecido, vamos a usar la línea que aún se ve que pusimos al principio, ¿vale? Vamos a respetar el brillo. De manera diluida vamos a pasar el pincel por la zona. Y ahora fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a dar más intensidad de color en la zona de oscuridad para que haga esa sensación de volumen. Y aquí un poquitín también vamos a dar un poquito de oscuridad y aquí también. Fijaros con qué poquito que la hemos hecho ha salido esa sensación de volumen en esa línea, ¿no? Si siguiésemos un poquito avanzando con el tema, podríamos darle un toquecito de color más intenso en algunas zonas para que se vaya viendo un poco más los volúmenes, ¿vale? Es decir, que podríamos ir completando un poco todo eso, rectificar esto, que fijaros que con qué poco que he tocado aquí ya se me ha manchado y me ha creado ese desperfecto, entre comillas, de no haberlo hecho del todo bien. Y aquí, al estar mojado aún, pues siguen estando los defectos, pero bueno, puedo intentar rectificar para que se me vaya mejorando un poco el dibujo, ¿no? Lo ideal de todo esto es trabajar sobre seco, ¿eh? Porque ya una vez tocado el dibujo, la acuarela ya sabéis que empieza a tener errores y ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces, procurar que esté seco para rectificar lo que sea, totalmente seco, no húmedo, totalmente seco. Y una vez que lo tengamos seco, ya podremos tocar muy levemente para que no se nos vaya del todo un poquito el dibujo, ¿de acuerdo? Yo aquí voy a intentar meter también un tono oscuro para definir un poco más la zona, sin tocar en la zona mojada. Y yo creo que nuestro vasito quedaría completado, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y que lo hagáis bien. Y nos vemos en el próximo. Chao.